Olá, bienvenidos sean todos. Também para as pessoas de língua portuguesa, sejam todos bem-vindos à minha apresentação. Eu sou Mario Julián Cañón Ayala, del Politécnico Gran Colombiano, y voy a mostrar una presentación relacionada con el hambre y cómo llegué a este punto desde mi labor como investigador. Entonces, vamos a conocer un poco cuál ha sido mi trayectoria como investigador y luego de eso un poco los puntos de interés, porque eso es lo que nos motiva a nosotros como investigadores y luego las problemáticas que van ocurriendo es la que nos dan esa idea de lo que nosotros debemos hacer. Primero me presento, soy una persona bastante familiar, también hago algunos amigos cercanos y pues he tenido la oportunidad de conocer a personas aquí en Colombia y en mi segunda casa que es Brasil. Y ya les voy a comentar cómo ocurrió eso. Primero, yo les quiero comentar, yo soy ingeniero industrial de base y a mí lo primero que me llamó la atención fue el tema de las ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales me mostraban una matemática que yo estaba esperando y me encantaba hacerlo. Entonces en esa oportunidad tuve un profesor maravilloso que me enseñó un poco de cómo se hacen y se utilizan ecuaciones diferenciales en sistemas de gestión de inventarios. Entonces empezamos a trabajar un poco en el tema y por primera vez estuve en un evento, en una ponencia, hablando ante un público y me empezó a llamar mucho lo que era la dinámica de sistemas y el control. Entonces esto era un poco alejado de esa ingeniería industrial y yo dije, oiga, debería estudiar algo que me permitiera hacer eso. Entonces tuve la oportunidad de hacer mi maestría en automatización industrial. ¿Y por qué automatización industrial? Resulta que en los sistemas mecatrónicos tenemos variables de control, tenemos sistemas en espacio de estados, ecuaciones diferenciales en otro ámbito. Y yo como ingeniero industrial no tenía esas bases para trabajar en la mecatrónica, entonces lo que hice fue trabajar en sistemas biológicos. Ahí es donde empiezo a trabajar en un modelo que mostraba cómo era el efecto de la resistencia a los medicamentos contra la malaria. Entonces empezamos a hacer unas predicciones de cómo iba mutando una cepa que causaba la malaria y, y en ese momento hicimos un trabajo bien interesante con las personas de salud pública de la Universidad Nacional en ese momento y pues este trabajo fue publicado. Ya después, como a muchos investigadores nos pasa, terminamos esa maestría y quedamos como en un corte. Y en ese corte tuve la oportunidad de trabajar un poco en en proyectos en general, pero estaba dejando un poco el lado de la investigación y entonces empecé a hacer voluntariado en un grupo de investigación de sistemas biológicos, en ese que había trabajado durante mi maestría. Entonces ahí se presentó la oportunidad de trabajar con la resistencia a los medicamentos en unas áreas del Brasil. Entonces nos contactó la Fundación Osvaldo Cruz, que es el principal centro de salud pública de Latinoamérica. Entonces empezamos a trabajar con ellos y yo dije, a mí me gustaría algún día hacer un doctorado, pero pues yo no sabía en qué. Uno tenía que tener algún tema, una propuesta. Y en ese momento empezamos a ver que había una propuesta. Entonces esa propuesta estaba relacionada con los sistemas biológicos. Y ahí fue que me embarqué para Brasil y tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en biología computacional y sistemas, en un área que se llama el programa de computación científica, donde hay un conjunto de investigadores que están tomando datos de salud pública en el Brasil y en el mundo y viendo cómo se puede utilizar la matemática para ayudar a controlar una posible epidemia. Seguramente todos vimos lo que pasó con el COVID, que tuvimos un confinamiento, tuvimos unos momentos de desesperación, tenemos unos programas de vacunación. Más o menos la actividad de ellos es medir todas estas variables y tomar decisiones. Entonces empecé a trabajar en el área de resistencia a los medicamentos, con la cepa que más afecta a personas en Latinoamérica, e hicimos ahí un trabajo. Y luego de eso empezamos a utilizar una base de datos de malaria
eran cerca de 6 millones de datos, y yo empecé como a moverme dentro de las bases de datos sin mucho conocimiento previo, y me empezó a gustar esto de la estadística y sobre todo el análisis geoespacial, que es algo que en realidad me apasiona y me gustaría mucho seguir trabajando, no importa la aplicación, pero lo empecé a aprender en el campo de la salud pública. Luego tuve unas colaboraciones. En el momento en que nos tomó la pandemia, muchos investigadores empezamos a tomar esa vocería para intentar ayudar desde nuestro conocimiento a cómo solventar esta pérdida de vidas y esta pérdida también económica y social en general. Entonces participé en un proyecto con la Universidad Javeriana, la EAFID, la Universidad del SINU y la Alianza Caoba, que estaba relacionado y ver cuál era el efecto de los programas de vacunación, ¿no?, de las enfermedades como la rubiola, la parotiditis, el sarampión, porque las personas no se estaban yendo a vacunar porque el COVID no, las personas tenían miedo de llevar a sus niños a vacunar. ¿Será que se podía generar una tragedia en salud pública en el país? Entonces hicimos un proyecto para determinar cuáles podían ser los efectos. Finalmente la conclusión era que no teníamos un efecto significativo, sin embargo, esas medidas de control se deben mantener, porque solo una vida es importante. Además de eso, durante mi doctorado estuve haciendo una colaboración con el personal de Cataratas de Iguazú, que es una organización hermosa que lo que hace es recolectar mosquitos en todas las zonas de la ciudad. Aproximadamente casi unas 1000 cuadras donde ellos tienen trampas de mosquito, cuantifican cuántos mosquitos están infectados, cuántos hay cada 2 semanas. Entonces ellos querían saber si esas medidas eran importantes para determinar el riesgo de dengue. Entonces hicimos esa tarea y estamos en este momento en proceso de publicación de ese trabajo. Entonces este trabajo en especial al final dio un resultado, que es que hay algunos indicadores como las larvas que ya no se usan tanto, pero que son muy importantes para poder prevenir el riesgo de una epidemia de dengue. Pero aprendí muchas cosas en general de modelos bayesianos, de computación avanzada, que yo no sabía, pero me tocó hacerlo porque era un modelo gigantesco de más de 1000 puntos espaciales y 280 puntos temporales aproximadamente. Entonces, es cuando en el momento empiezo a trabajar en el Politécnico Gran Colombiano. Y uno cuando empieza a trabajar en una institución, uno dice, ¿y a qué me voy a dedicar? ¿Será que continúo en mi línea de trabajo? Entonces en ese momento yo me hice las preguntas cuando empecé a trabajar aquí en esta institución. Entonces empezaron a despertarse algunos intereses de analizar lo que son cultivos, lo que son algunos datos de suicidios y en general lo que es el análisis de datos, porque tal vez ese fue un diferencial que encontraron en mí y que yo no había buscado desde antes que empecé mi trabajo de investigación. Entonces, ¿qué ocurrió en el último año? Resulta que nosotros conocemos que la pandemia del COVID ha dejado una cantidad de muertes y una cantidad de casos. Estamos hablando que tenemos alrededor de 595 millones de personas que tuvieron COVID en el mundo hasta agosto de este año. Eso es una cifra bárbara, pero imagínense, ya tenemos 12.000 millones de personas vacunadas, según estos datos de la Organización Mundial de la Salud. Pero ojo, miren cómo es este problema de salud pública que ha sido el COVID, que aún lo tenemos ahí. Pero miremos también otro problema de salud pública por el que estamos haciendo esta presentación. Ese problema de salud pública es el hambre. Imagínense que estos son unos datos de la FAO y miren, solamente en 2021 tuvimos 768 millones de personas en el mundo que tuvieron hambre. Esto es una cifra terrible en un planeta que puede producir todo lo que se puede consumir. Entonces, si nosotros comparamos qué pasó con el COVID y qué pasa con el hambre, o qué pasó con el hambre en 2021, vemos que el hambre afectó a más personas en el mundo y que tal vez en un caso de COVID se puede generar
una mortalidad, pero también el hambre mata personas en el mundo. Y ahora comparemos un poco. Imagínense, esto es lo que ocurrió entre el inicio de la pandemia a finales del 2019 y lo que pasó hasta agosto del 2022. Ahora miremos la cifra del hambre. Esto solo pasó en un año. Entonces imagínense, si nosotros calculamos en un año, esto se va a ir para arriba. Entonces, tenemos una lucha contra el hambre. Esto es una lucha que nosotros debemos iniciar también como productos de investigación. A veces como investigadores queremos hacer cosas preciosas, queremos llevar gustos, queremos apasionarnos con lo que hacemos, pero a veces es importante también que nosotros tengamos el sentido de solucionar una problemática en el mundo. Y eso es lo que empezó a ocurrir en el Politécnico Gran Colombiano. Empezamos en un momento con unas clases de una profesora maravillosa que tenemos aquí y nos hablaba de lo que es los proyectos basados en la matriz de marco lógico. Entonces, para las personas que conozcan esto y para los que no lo conozcan, es como si nosotros tuviéramos un árbol y tenemos una raíz de un problema y tenemos unos subproblemas, que son todas esas ramas. En ese momento queríamos plantar un proyecto de investigación. Entonces empezamos a ver muchas problemáticas. Una de esas problemáticas fue el hambre. Entonces dijimos, ¿por qué no intentamos hacer algo con esta problemática? Pero a veces nosotros en estos seminarios nos piden, hagan eso de una manera rápida porque tiene que entregar esos resultados. Y pues el proyecto quedó ahí, pero entonces empezó algo muy bonito que tenemos los investigadores y es cuando tenemos tiempo libre. ¿Qué pasó en el tiempo libre de enero de este año, antes de que empiecen las clases? Porque también soy profesor. Antes de empezar las clases, empecé a pensar un poco, ¿por qué no llevar un proyecto interesante a las aulas? Un proyecto, sobre todo, que promoviera que los estudiantes empezaran a ver la problemática que los rodeaban y no solamente ver un poco su mundo tan pequeñito y también a veces que es un mundo privilegiado. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con los asesores del Banco de Alimentos de Bogotá. Y la idea, en un principio, era que hiciéramos algunos ejercicios de clase, que ellos nos enviaran una problemática para asignaturas de ingeniería industrial y que nosotros intentáramos que los estudiantes resolvieran esa problemática con algunos insumos. Entonces, eso fue la idea inicial. Pero imagínense que uno como investigador no trabaja solo. Entonces, ¿qué ocurrió? La colega, la profesora Carmelina Cadenas, que es la encargada de investigaciones de la Escuela de Optimización, Infraestructura y Automatización, ella dijo, no, esto puede ser un proyecto más grande, incluso un proyecto institucional. Entonces dijo, vamos hasta allá, visitamos y hacemos un convenio, porque para poder investigar también requerimos de esa formalidad de un convenio. Algo a veces que también nos pasa es que nosotros nos lanzamos al agua y cuando nos lanzamos al agua a hacer una investigación, pues no, de pronto no tenemos los medios, no tenemos el formalismo del compromiso. El compromiso también está aquí, pero también el compromiso está en las organizaciones y en la estructura. Entonces, empezamos a hacer visitas al banco de alimentos. La primera visita que hicimos fue con nuestro director y también con la profesora. Conocimos al padre Daniel Saldarriaga, una persona maravillosa, que nos habló de su misión. En realidad lo que hace el banco de alimentos es recolectar alimentos desde las industrias, también desde personas que quieran enviar una contribución económica o también una contribución en especie. Y lo que hacen ellos es distribuirlo con fundaciones que estén bien estructuradas y les dan un valor simbólico a los alimentos e incluso bienes que ellos pueden llevarle a estos sitios. Entonces, pues ellos nos contaban problemáticas terribles, como por ejemplo, hay personas que viven solamente a unas cuadras de nuestras casas, por ejemplo aquí en la ciudad de Bogotá, que si comen una vez al día, de pronto no saben si van a volver a comer. O imagínense un niño que no reciba la alimentación adecuada, ¿cómo va a ir a su escuela? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a aguantar? Hasta de pronto la persona, él se va a poner de mal humor
Entonces, empezamos a ver esta problemática, pero también empezamos a ver la misión que ellos cumplían. Ellos no van a conseguir acabar el hambre del mundo, pero con que uno consiga que un grupo de personas lo hagan, esto ya es aportar un grano de arena. Entonces nosotros como profesores dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar en lo que podamos ayudarles. Entonces ellos dijeron, bueno, usted empieza a ayudarnos como voluntario. Y muchas veces nosotros pensamos como investigadores, vamos a hacer un conjunto de simulaciones para mejorar sus procesos de producción y optimizarlos en un 80%. Pues resulta que a veces la ayuda no es solamente esa. A veces la ayuda es tan sencilla como ir a ser voluntario 2 horas, aportar 2 horas de mi tiempo y empacar unos mercados. Imagínense si solamente la mitad de la población de Bogotá dijera, voy a tomarme 2 horas al año para ir a ayudar al Banco de Alimentos. Entonces tendríamos un voluntariado hermoso. Entonces nosotros, en compañía de los profesores, ya hablando desde el punto de vista de la ingeniería industrial, empezamos a hablar con ellos, con el director de operaciones, también con el director de prensa y el director que hacía las relaciones con la academia, porque ellos también tienen una misión y es que llevar a la academia, a la organización para fortalecer sus competencias. Entonces, vimos algunas oportunidades de trabajo. La primera de ellas es mirar cómo son las prácticas de los bancos de alimentos en general. ¿Por qué? Estamos hablando de unos recursos que en su mayoría son perecederos y requieren de un tiempo de distribución rápido. Entonces, esto es un problema de logística y efectivamente hay cosas que son más grandes de lo que uno puede creer. En el grupo de la escuela ya habían profesores que sabían bastante de logística. Es uno de los fuertes que tenemos como escuela y ellos empezaron a ver y a decir, podemos trabajar, por ejemplo, en el último proyecto que se menciona ahí, de que hay un centro de abastecimiento de Bogotá que se llama Corabastos, es el más grande del país y muchas veces los productos, si no se venden, son desechados. Entonces, el Banco de Alimentos tiene un grupo de personas que lo que hace es recoger lo que van a desechar. Entonces, ese problema de ¿a dónde ubico las personas? ¿Cómo las ubico? Es algo que nosotros tenemos para pensar como escuela y también, si de pronto a ti te llama la atención, puedes también pensarlo. ¿Por qué no? Entonces, tenemos ese punto, ese es uno de nuestros trabajos. También hay otra cosa que ocurre en Colombia, pero también ocurre en el mundo, y resulta que la mayoría de alimentos que se producen son desechados. Estas cifras son terribles, incluso pueden llegar a más del 50%. Hay un programa que se llama el PREA, que es un programa para la recolección de excedentes agrícolas que trabaja el Banco de Alimentos. Entonces lo que hacen ellos es mirar algunos alimentos que van a ser desechados en el mismo cultivo porque los precios no favorecen, porque no hay dinero para la distribución. Entonces lo que hace el Banco de Alimentos es llevar camiones a esos puntos, darles mercados a los campesinos y a capacitación además de eso, y que ellos recolecten una buena cantidad de alimentos. Entonces ese también es otro proyecto. También, como tienen que decidir a dónde ir a recolectar alimentos, esa decisión también requiere de datos. Entonces, será mejor recolectar en el norte de Bogotá, recolectar a unos 20 kilómetros de Bogotá, unos 50, unos 100, eso también es un problema de logística y también de análisis. Entonces tenemos también ese campo de acción. También nosotros queremos conocer esta problemática en más detalle. Hasta ahora estamos empezando y como buen investigador también tenemos que empezar con una revisión del estado del arte, de qué se ha hecho. Entonces por eso también estamos trabajando en una revisión acerca de cómo es la situación del hambre en el mundo. Y también tenemos un proyecto relacionado con ergonomía. Y también incluso en nuestra escuela llegó una persona experta en el tema, lo cual es maravilloso. Porque en ese momento en que se hacen ensambles de mercados, ese tipo de trabajos también hacen que se puedan optimizar tiempos y también que se puedan evitar riesgos.
Entonces tenemos un conjunto de posibles proyectos de investigación, pero hay algo que a mí me llamaba mucho la atención y era llevar eso a las aulas. Nosotros como investigadores nos encanta hacer cosas, pero también es un proceso formativo. Y en ese proceso formativo también debemos llevarle eso a los estudiantes. Es más, esa juventud y esa chispa que a veces nosotros tenemos cuando somos estudiantes, la podemos aprovechar para ingeniar ideas que puedan inclusive cambiar un poquito el mundo. Entonces empecé a trabajar en unos ejercicios en clase. El primer ejercicio en clase, ese programa de recolección de excedentes agrícolas, el Banco de Alimentos nos decía dónde serían importantes recoger alimentos, dónde podríamos tener centros de acopio. Entonces, alrededor de la ciudad de Bogotá hay un estado que se llama Cundinamarca. Ese estado, o también departamento, como se le dice acá en Colombia, tiene un conjunto de productores agrícolas. Entonces lo que hicimos fue tomar algunos datos que proporciona el Ministerio de Agricultura y ver dónde se producen mayores cosas. Entonces les dejé esa inquietud a los estudiantes. Bueno, si a usted le preguntan, por ejemplo, ¿dónde puede obtener más papas? Y pues tal vez una mayor probabilidad de desperdicio. Y pensamos, bueno, tomémoslo en la ciudad de, por ejemplo, en Villavicencio y tomemos la papa. Entonces, un estudiante empezó a hacer algunas visualizaciones, algo que en estadística, a pesar de que sea bastante sencillo, nos da información. Entonces, él nos decía, miren, hay mayor capacidad de extraer tubérculos que otros tipos de cultivo. También una estudiante hizo un análisis de clúster y se dio cuenta cuáles eran, por ejemplo, los principales municipios que podían aportar frutas a la ciudad. Y una estudiante de semillero, también, ya que me llama tanto la atención lo que es el análisis geoespacial, hizo un análisis espaciotemporal, más bien una ubicación de los puntos y de las producciones. Entonces, poco a poco se han ido haciendo cosas que han dejado algunos ejercicios de aula que nosotros vemos como repetitivos, que son ideales para la enseñanza, pero pues también estamos respondiendo a una pregunta. También tengo un estudiante de ingeniería de software que trabajó en un dashboard para ubicar posibles puntos de encuentro de alimentos. Entonces, esto también es un proyecto que se puede extender mucho más, pero es una muy buena práctica de investigación para los estudiantes. Tal vez ellos se motiven más adelante a seguir haciendo más cosas. Ahora estoy trabajando en un reto, y un reto que me lleva también al pasado, como investigador. ¿Será que es posible cuantificar el desperdicio de alimentos en la ciudad de Bogotá, aquí donde vivo? Imagínense, tendríamos que contar en cada casa con cuánto se desperdicia en cada hogar, cuantificar, pesar. Pero imagínense que eso sería bastante costoso y aparte de eso sería una cuestión técnica complicada, de difícil y bastante costosa. Pero entonces me acordé de algo. Resulta que cuando yo estaba por allá en el doctorado y estaba leyendo un libro acerca de modelos bayesianos espaciotemporales de la profesora Paula Moraga, ella tenía un libro donde tienen ahí a su lado izquierdo, tiene la prevalencia de malaria en Gambia, en África. Entonces solamente tenían un conjunto de puntos donde ellos medían cuántas personas tenían malaria. Entonces resulta que con un conjunto de variables uno puede extrapolar a un territorio entero. Entonces ella estimó cuál es la prevalencia en toda Gambia solamente tomando unos puntos, unas muestras representativas. Entonces es lo que vamos a hacer nosotros en clase. Tengo unos estudiantes del área de simulación y ellos van a hacer mediciones de cuánto se desperdicia en sus hogares y esos desperdicios, pues vamos a ver si con esos puntos podemos hacer una estimación del desperdicio en la ciudad. Somos pocos, pero pues podemos hacer este ejercicio y ver qué ocurre. Nos pueden cuestionar, porque eso es algo importante como investigador, pero también podemos crear algo que pueda ser el fundamento para algo mayor. Para finalizar, aquí dejamos los datos de contacto de la líder de investigaciones de nuestra escuela y también mi contacto por si quieren unirse a este reto
y también, como buen investigador, si de pronto pueden replicar este proyecto en otros lugares de Iberoamérica o del mundo. Muchas gracias por haber escuchado esta presentação. Também muito obrigado e abraços para as pessoas da língua portuguesa. Politécnico Gran Colombiano.